Rosa me pidió que grabara la clase. Si tienes que convivir. Porque tengo no hace ninguna. No, solo esta clase. Había una compañera que no estaba usando nuestra presencia. Yo quería volver a reformar, pero yo sé que alguien hablaba, pero no sé cómo era que... Sí, cada tanto grabo la clase, alguna de otra clase. Pero siempre le paso el link por el grupo. Por el grupo, así lo puedo poner. Sí. Bueno, ¿cómo están? Las caras han vuelto. Tengo que fijar la fecha del segundo parcial, ¿verdad? Un suspiro por ahí, es un montón. Full bachiller para Después me di cuenta de la maldad que hizo. una rota por el banco. Si murió Sally, no puedo hacer ¿cómo puede ser tan curiosa? Bien. ¿Tienen alguna fecha? ¿Les suena alguna fecha parecida? ¿No? ¿Para bien? ¿Cómo? Por ahí. Ah, Pero van a empezar a caer ahí más o menos todas por lo que pasaron. por las fechas del 11. Sí. Exacto, por eso. Creo que Así la que- pelea. Sí, bueno, pero por eso, así ya... Segundo parcial entonces 5 de julio, fecha de recuperatorio 12 de julio, la semana siguiente. Quedan 3 semanas para el próximo parcial. ¿Sí? Es tiempo, pero no tanto. Y es tiempo si vienen acompañando la lectura, como les vengo recomendando. ¿Sí? Así que aprovechemos el tiempo, optimicemos el tiempo en cuanto a consultas, en cuanto a repasos. ¿Sí? Aprovechen la vía del mural, del Classroom. ¿Sí? Aprovechen el correo. Y los que me han escrito saben que respondo rápido. Con lo cual no se queden con dudas, como les digo siempre, desde el primer día. Cualquier duda que tengan, formúlenla en la clase por correo, ¿sí? Así pueden seguir avanzando. Yo
hay varias clases para el tema de las adelantas y eso. Sí. No pasa nada. No, quería saber los temas que se habían dado, así ya me pongo. Porque vi que vos pusiste ahí unos, pero no sé si son todos esos. Sí, son los que están en el Classroom. Son capítulo 10 y capítulo 11. Sí. ¿Sí? Son fallas del mercado. Sí, en esa estuve, en esa vez. Fallas del mercado y rol del Estado. Y rol. Sí. Fallas del mercado y rol del Estado. Estos son capítulos 10 y 11 según la segunda versión que les subí en abril. Y antes de la competencia perfecta, monopolio, todo eso. Sí. Capítulo 10 y 11, esa es la parte que vimos primero. Y después continuamos con capítulos 6, 7 y 8. Y ahí tenemos básicamente las estructuras del mercado. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Bien, esos son todos los temas que venimos viendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Van a quedar un par de semanas posteriores al segundo examen. Van a quedar un par de semanas, pero con estos temas que vimos hasta el momento y que estamos viendo, si no es que terminamos hoy con esto, ¿sí? Con estos temas que estamos viendo ahora, hacemos un repaso general y hacemos, digamos, le damos un cierre general a lo que venimos viendo desde la primera clase, donde empezamos a hablar de mercado, la introducción del dinero, cómo empezaron a interactuar nuestra oferta y nuestra demanda dentro del mercado, hasta ahora donde conocemos cuáles son esas estructuras del mercado, de ese mercado que nosotros veníamos hablando. Bien, entonces le damos un cierre y después avanzamos con algunos temas que van a ir quedando y profundizamos un poco más en estos últimos temas. Bien, hasta acá una pregunta, una duda. ¿No? ¿Todo esto del parcial? ¿Cómo? ¿Todo esto del segundo parcial? Todo esto para el segundo parcial, sí. Todo esto hasta acá, hasta estos capítulos 6, 7, 8, 10 y 11. De acuerdo a la versión esta que les digo que les subí el 11 de abril. ¿Y va a entrar en el trabajo? No. Hasta acá estamos bien. Sí, como les digo, con esto le damos un cierre y una visión global para comprender básicamente el mercado. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿ninguna duda entonces? ¿Ninguna otra pregunta del parcial? Tengo para leer. Bueno, esos son detalles importantes de cada uno. Pero bueno, la modalidad es la misma, la estructura del parcial va a ser la misma, así que encárenlo de la misma manera. ¿Sí? Bien. Nosotros estuvimos hablando, la última clase, yo les subí los cuadros que vimos en clase para que no pudieran venir. Y estuvimos hablando de oligopolio y de competencia monopolística, ¿verdad? Hicimos un repaso de la estructura de la competencia perfecta, hicimos un repaso también de monopolio, ¿sí? En general. Estuvimos viendo básicamente las características, ¿sí? de cada una de estas estructuras del mercado. ¿Cuáles eran los condicionantes para la clasificación de estas estructuras del mercado?
quiere decir cuáles son los números de las empresas o las cantidades de empresas que intervienen en cada una de estas estructuras. Sí, que de esa manera nosotros las vamos a ir clasificando. Dentro de esas estructuras también las diferencias que existían dentro de los bienes o productos, de los bienes o servicios que estas empresas o que esta estructura se dedicaban, ¿sí?, a producir. A partir de ahí conocíamos cuáles eran la diferenciación para nuestra clasificación. Bienes heterogéneos u homogéneos. Si ya no tiene que subir. Bueno, pase. Usted no sube y yo guardo eso y me voy. Toma. Estén atentos, mañana hay paro de ATE, lo cual no vienen porteros y parece que se cierra la escuela. Estén atentos a que les avisen. Y el viernes es paro nacional. Bueno, continuemos. Entonces, dentro de estas diferentes estructuras vemos las diferentes características condicionantes para la clasificación, ¿sí? Dentro del número de empresas que intervenían, ¿sí? Oferentes, demandantes, las características de los productos que producían. Por otro lado, un factor importante que hemos visto en cada una de las estructuras del mercado. ¿Cuál puede ser? Bueno, una característica común a estas estructuras de mercado, ¿sí?, que nos definían o nos permitía clasificar estas estructuras. ¿Atomización? La atomización o, ¿sí?, si no estaba un mercado atomizado, era un mercado disperso, ¿sí? La atomización u dispersión de ese mercado, esa estructura. Y otra característica muy importante que habíamos visto, ¿sí?, era, producto que dijimos recién, ¿sí?, el tipo de producto que producían, el bien o el servicio. Otra característica importante que habíamos visto era la discrecionalidad para la fijación de precios. Es una característica muy importante para la clasificación de nuestras estructuras. Bien, de acuerdo a la estructura van a tener mayor o menor discrecionalidad. ¿Cuál de nuestras estructuras no tenía ningún tipo de discrecionalidad o no podía ejercer ningún tipo de presión para la modificación del precio del mercado? ¿Cuál era la estructura del mercado que no podíamos salir de ese precio o era el precio que nosotros teníamos que tomar? ¿Competencia perfecta? La competencia perfecta, ¿bien? Competencia perfecta, porque nosotros en ese sentido somos, como habíamos dicho que éramos respecto del precio. Éramos precio aceptantes, ¿sí? Nosotros aceptamos el precio que viene dado del mercado, ¿sí? Entonces en ese caso no tenemos ningún tipo de discrecionalidad. Y el otro caso extremo que tenemos, si por un lado no tenemos ningún tipo de discrecionalidad, por otro lado, cuando nosotros imponemos el precio en el mercado, ¿cuál era el ejemplo o el paradigma que teníamos en el otro extremo? ¿Monopolio? El monopolio, ¿bien? El monopolio, donde una empresa, ¿sí?, influye totalmente para el precio de ese mercado en particular, ¿bien? Y después teníamos otra característica fundamental, ¿sí?, que veíamos en todas las estructuras de mercado que estuvimos viendo. ¿Cuál era? Característica común, ¿sí?, en función de la estructura del mercado, íbamos a tener mayor o menor barreras a la entrada de ese mercado, ¿sí?, barreras de entrada y barreras de salida, ¿sí?, si nos convenía entrar, si podíamos entrar, si nos convenía salir, ¿sí?, o nos convenía seguir participando en ese mercado, a pesar de no estar generando un beneficio, ¿sí? Puede ser que solamente estemos cubriendo los costos fijos, por lo tanto nos conviene seguir participando en ese mercado. ¿Por qué? Si dejamos de participar en el mercado, dejamos de vender ese producto, ¿qué pasa con ese costo fijo? Tenemos que afrontarlo igual, ¿sí? Entonces nos conviene seguir participando en ese mercado y son las decisiones que tenemos que tomar, son las barreras que tenemos para la entrada, tanto como para la salida de algún tipo de mercado.
De acuerdo a los mercados que vimos, el mercado competitivo, y dentro de estas características, ¿qué características tenía? De acuerdo al precio dijimos que nosotros nos parábamos como precios aceptantes. De acuerdo a la barrera de entrada y salida, ¿qué pasa con el mercado competitivo? ¿Qué pasaba en un mercado competitivo con los precios? Éramos precios aceptantes, no podíamos modificarlos, no podíamos ejercer influencia sobre esos precios. Bien, ¿qué otra característica del mercado de competencia perfecta o mercados competitivos? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué características tienen en particular los bienes? Son homogéneos, son idénticos, ¿sí? No se diferencian unos de otros, no hay diferenciación de productos. Bien, ¿qué otra característica vimos? Mayor dispersión, menor posibilidad de ejercer el control. A mayor dispersión, sí, menor posibilidad de ejercer control sobre los precios. ¿Sí? Somos precios aceptantes, no podemos ejercer influencia sobre esos precios. Y por otro lado, esto se debe, ¿sí? En consecuencia, al elevado número de participantes que hay, ¿sí? A la cantidad de compradores y a la cantidad de vendedores que tenemos. Es un producto idéntico, nos da lo mismo comprarle a uno que comprarle a otro. ¿Bien? Un ejemplo, ya lo hemos visto. El azúcar. ¿Sí? En particular, ¿qué tipo de industria es la que se relaciona con la competencia perfecta? Agrícola. La agrícola. ¿Bien? La agrícola. Respecto a la competencia imperfecta, ¿qué características vimos? ¿Qué características resaltamos de este tipo de competencia, de este tipo de estructuras? El interés individual va por encima del interés social. ¿Bien? Sí. ¿Quién puede explicar eso? ¿Quién puede explicar? Lo charlamos acá. El interés individual, ¿sí? Está sobre el interés social. ¿Qué pasa con las estructuras de competencia imperfecta? Cada uno, ¿sí? Va a tratar de ejercer influencia para que prime su precio, ¿sí? Para que su precio sea el precio del mercado, ¿sí? Es decir, si yo tengo una estructura de costos que es muy reducida en relación a mi competencia, y seguramente voy a poder poner un precio más bajo en el mercado y ganar mayor participación. ¿Bien? ¿Qué pasa en una guerra de precios? Que hablamos en la clase pasada. ¿Cuándo se genera una guerra de precios? En un oligopolio, por ejemplo, ¿qué pasa con la guerra de precios? ¿Un oligopolio qué es? ¿Sí? Una estructura de mercado donde existen pocas empresas. ¿Sí? Oferentes o pocos oferentes o pocos demandantes. ¿Bien? Ahora, si yo digo que el bien privado prima sobre el bien común, sobre el bien social, estoy diciendo que estoy tratando de ejercer mi precio. Ahora, si tengo un oligopolio, ¿qué quiere decir? Que hay, por ejemplo, pocos oferentes. Si uno baja el precio, se genera una guerra de precios porque no hay colusión, porque no hay un acuerdo, no es cooperativo. ¿Sí? Yo bajo el precio hasta el nivel que lo bajó la empresa que participa en la misma estructura, que participa en la misma industria. ¿Bien? Ahí se genera una guerra de precios. ¿Sí? Porque yo voy a tratar de primar mi precio y poner que sea el de mercado para ganar mayor participación, por lo general. ¿Cuál es la otra estrategia que puedo tener yo siguiendo con esta estructura? ¿Cuál era la otra estrategia? Si bien por precio, ¿cuál era la otra estrategia que puedo implementar para obtener una ventaja en el mercado? ¿Cuál es la otra variable con la que yo puedo jugar? Si no es precio, es cantidad. ¿Sí? La cantidad de productos que yo vuelco al mercado. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la cantidad de productos que yo vuelco al mercado?
¿Se retiene? Se retiene, ¿sí? Se restringe el volumen que yo voy a volcar al público, que yo voy a volcar al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Si hay menor cantidad de productos en el mercado, ¿qué va a pasar? Aumenta el precio, aumenta el precio. Aumenta el precio, ¿sí? Ley de oferta, ley de demanda, ¿sí? Bien, baja el precio, aumenta la cantidad demandada, sube el precio, aumenta la cantidad ofrecida. ¿Bien? Entonces, esa es otra de las variables con las que nosotros podemos jugar, ¿sí? Dentro de una guerra de precios en un oligopolio de tipo competitivo, no cooperativo. Bien. Otra característica de los mercados de competencia imperfecta. Dijimos que en la competencia perfecta nosotros teníamos barreras de entrada y de salida. ¿Qué pasa con los mercados de competencia imperfecta? Vamos a tener ciertas barreras, ciertas estructuras, ¿sí? Que estaban dadas ¿por qué? ¿Por qué estaban dadas las barreras de entrada, por ejemplo, a un mercado? ¿Restricciones legales? ¿Por? ¿Restricciones legales? Restricciones legales, ¿sí? ¿Qué más? ¿Diferenciación del producto? Diferenciación del producto. ¿Sí? Bien. ¿Vamos todos hasta ahí? Veo algunas caras como que estamos hablando de otra materia. Esto lo hablamos acá. Barreras de entrada, ¿sí? Restricciones legales. Diferenciación de productos. ¿Qué les hablaba yo recién? De cuando había una guerra de precios. La estructura de costos. ¿Sí? La estructura de costos es una barrera muy importante de entrada a un mercado. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que decíamos? Los bancos. Si yo salgo a producir 500 bancos o si salgo a producir 50.000 bancos, no voy a tener la misma estructura de costos. ¿Sí? Por lo tanto, voy a ser más o menos competitivo. ¿Bien? Y de acuerdo a eso va a ser como me posicione yo de cara al mercado. ¿Bien? Recuerden que yo estoy en un mercado donde hay compradores y vendedores, hay potenciales vendedores que quieren entrar a ese mercado, ¿sí? Y además tenemos el resto de los participantes, proveedores, clientes, ¿sí? Que todos hacen a esta competencia, ¿bien? A esta competencia, en este caso imperfecta. Bien, esta estructura de costos nos va a dar estas economías de escala, ¿sí? A mayor producción, menores costos que voy a tener unitarios, ¿sí? Esos costos variables de producción cada vez van a ser más chicos, ínfimos. Hoy hay muy poca gente, pero hay mucho ruido a diferencia de otros días también. ¿Por qué hay tan poca gente? Hay muchos que no están dictando. No están viniendo directamente. No mandan material virtual, pero porque no les están pagando. Porque no están pagando. Bueno, dentro de esas barreras entonces tenemos la estructura de costos y las economías de escala. Bien. Esto que estamos charlando, ¿sí? Son básicamente las diferencias o las características principales dentro de lo que es competencia o para poder clasificar a los mercados dentro de lo que es competencia perfecta y competencia imperfecta. Habíamos dicho que teníamos una estructura de competencia perfecta y dentro de la estructura de competencia imperfecta teníamos una serie de clasificación de estructuras de mercado, ¿sí? Que la competencia imperfecta no era una estructura en sí, sino que tenemos las estructuras como monopolio, oligopolio, competencia monopolística, ¿bien? ¿Sí? Oligopolio, no sé si lo dije, de oferta y de demanda, ¿bien? El oligopolio de demanda, ¿qué es? ¿Cómo se denomina también? Era cuando era solamente un cliente y varios proveedores. Era, exacto, ¿sí? Y habíamos visto que le dábamos otra denominación también. ¿De acuerdo? Teníamos oligopolio de oferta y de demanda. El oligopolio de oferta es el que conocemos, el de demanda es el oligopsonio, ¿sí? También conocido como oligopsonio. ¿Bien? También lo van a encontrar así.
¿sí? Tenemos oligopolio de oferta y de demanda. Tenemos el oligopolio bilateral, ¿sí? Dentro de la clasificación, hablando de oligopolio, yo les había dicho en la clase pasada que hoy vamos a ver un poquito más, o desarrollar un poquito más del oligopolio. Dentro del oligopolio tenemos el oligopolio bilateral, ¿sí? Que es pocos oferentes, pocos demandantes, ¿sí? De los dos lados, de ambos lados, bilateralmente tenemos poco concurridos a ese mercado, ¿bien? Tenemos así como en la competencia imperfecta habíamos visto que teníamos el caso extremo de competencia imperfecta, que era el monopolio. Dentro de la estructura del oligopolio también tenemos un caso extremo, ¿sí? ¿Cuál puede ser ese caso extremo? ¿Cómo se denomina el caso extremo dentro de lo que es el oligopolio? ¿No? ¿Tienen por ahí los apuntes? Pero tenemos el caso extremo, que es el duopolio, ¿sí? Donde va a haber únicamente dos oferentes, ¿sí? Únicamente dos oferentes. Duopolio. Caso extremo. Sí, tenemos el duopolio. Vamos a tener solamente dos oferentes. Dos oferentes o dos demandantes. ¿Sí? Tenemos, depende del lado que... Bien, ¿cuál es una de las características principales, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿sí? De esto que yo les comentaba, que hablábamos también, salud, sacarle, que va a ser mal. ¿Cuál es una de las características, ¿sí? De acuerdo a lo que estábamos hablando, cuando se genera la guerra de precios? ¿Por qué se genera la guerra de precios? Hablando siempre de la estructura de oligopolio. Fue como lo del ejemplo de la papa que había dado, Recordamos. de que había un acuerdo entre los cuatro, pero después había uno que bajaba el precio Exacto. y el otro se tenía que acomodar a ese precio para lograr el mismo nivel de ventas más o menos. Bien. ¿Ahí qué pasó entonces? Hay una empresa que tiene un precio, un nivel de precios. ¿Sí? Hay otra que tiene el mismo nivel de precios, comparten el mercado, están vendiendo un producto que es similar, idéntico, características similares, y uno baja el precio. ¿Qué pasa con el otro? ¿Sí? Este bajó el precio porque quiere ganar mayor mercado. ¿Qué pasa con el otro? Ante la decisión de este. Queda fuera del mercado. ¿Cómo? Queda fuera del mercado. Queda fuera del mercado, ¿sí? Para evitar quedar fuera del mercado, ¿qué hace? Analiza su situación y baja el precio, ¿sí? O queda fuera del mercado, ¿no? Bien. Entonces, toma una decisión en base a la decisión que tomó su competidor, ¿sí? Entonces, hay una interacción acá, una influencia en las decisiones, ¿sí? La decisión que toma uno influye sobre las decisiones que tomo yo. Bien. Esta es la parte más interesante porque es lo que van a hacer ustedes dentro de poco, como les digo siempre, que es tomar decisiones, ¿sí? Algunos ya lo están haciendo, pero si no es la parte más linda donde empezás a tomar decisiones. Entonces yo tengo que ver qué hago con mi empresa o con mi producto. Sigo en el mercado, salgo del mercado, bajo el precio, me da mi estructura para bajar ese precio y competir con el rival que tengo en este momento, ¿sí? Entonces tenemos hay una interacción, ¿sí? O una interdependencia, donde conviven estas decisiones. Yo tomo una decisión, afecto al rival. El rival en consecuencia va a tomar una decisión, o viceversa. ¿Sí? Si me anticipa, ¿sí? Baja los precios, yo quedo fuera del mercado, quedo medio a la deriva porque empiezo a ver cómo mis beneficios van cayendo, ¿sí? En consecuencia de la decisión que tomó otra persona. Entonces vamos a ver que en la relación de estas empresas oligopólicas va a haber una interacción o interdependencia, ¿sí? Interacción
interdependencia. ¿Sí? Las decisiones que toma mi rival afectan a las decisiones que tomo yo y viceversa. ¿Cómo es, profe? Las decisiones que toma Las decisiones que toma mi rival, ¿sí?, influyen sobre las decisiones que tomo yo, ¿sí?, y viceversa, porque yo puedo primerear, digamos, de alguna manera, tomar una decisión, salir al mercado con un producto a muy bajo costo, a muy bajo precio en consecuencia, entonces mi rival va a tener que hacer algo, si no queda fuera de ese mercado. ¿Eso es, profe, el duopolio? Ese es el caso de, en el oligopolio, el caso del duopolio, ¿sí? Estamos hablando de un caso extremo. Puede pasar una situación igualmente de oligopólica, no necesariamente que sea un duopolio. Bien. Entonces, tenemos cómo es el comportamiento de estos participantes dentro de esta estructura. ¿Sí? Un comportamiento estratégico. ¿Sí? Es todo el tiempo estar midiéndose. ¿Sí? Yo doy un paso, veo que hace el otro, vamos de vuelta, es un ajedrez constantemente. ¿Sí? Muevo una pieza, veo que hace el otro en consecuencia, ¿sí? Voy analizando la reacción de mi oponente. ¿Bien? ¿Dónde más ven este comportamiento de lo que hemos visto hasta ahora? Si nos ponemos a pensar en la competencia perfecta, ¿sí?, que fue la primera estructura que vimos, ¿existe un comportamiento estratégico de los agentes? ¿Qué piensan? ¿Existe un comportamiento estratégico dentro de la competencia perfecta en base a lo que hablamos como comportamiento estratégico en el oligopolio? ¿Las decisiones que yo tomo te van a afectar a vos? No. ¿Las decisiones que vos tomes no me van a afectar a mí tampoco? ¿Sí? Entonces, este comportamiento estratégico es particular de esta estructura de mercado. ¿Sí? Es un punto muy importante porque en base a lo que hace mi oponente, ¿sí?, por así llamarlo, va a ser la decisión o la definición que yo tome. ¿Sí? La definición hablo de decir, salgo del mercado o no salgo del mercado. ¿Sí? O la decisión de bajar el precio o no bajar el precio. ¿Sí? Yo puedo seguir la postura de decir, dejo mi precio tal como está, ¿sí? No necesariamente lo voy a bajar, porque estoy apostando a que el otro al bajar el precio se va a fundir. ¿Sí? O va a durar poco, va a tener que subirlo de vuelta. ¿Bien? Entonces, es todo el tiempo, no necesariamente yo voy a bajar el precio a consecuencia de la baja que hizo mi oponente. ¿Sí? Oponente entre comillas. Entonces, este comportamiento o este tipo de decisiones van de acuerdo al interés individual, al interés colectivo, al interés particular, tienen relación con el comportamiento monopólico, este tipo de decisiones. ¿Qué les parece? ¿En el duopolio? En el oligopolio general o el duopolio, ¿sí? Este tipo de decisiones estratégicas, que como les decía yo recién, se ven en esta estructura del mercado en particular. Pero la consecuencia o el fundamento de este tipo de decisiones, ¿sí?, apuntan al interés individual o colectivo. Al interés individual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Sí? Apuntan al interés individual, ¿sí?, al interés particular. ¿Qué habíamos dicho que pasaba en el monopolio? ¿Qué habíamos dicho? Pasaba lo mismo. ¿Sí? El interés individual primaba sobre el colectivo. ¿Bien? Hay alguien que sale del mercado, hace punta de lanza y sale con un precio distinto al resto o con un producto totalmente diferenciado al resto que a partir de ese momento empieza a ser el único que puede ofrecer ese producto. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ese tipo de comportamiento, ¿sí?, que fue estratégico en el oligopolio, ¿sí?, priva el interés particular, el interés individual. En el monopolio pasaba lo mismo, ¿sí?, priva el interés individual o el interés particular sobre el interés colectivo. Bien. Ese es el tipo de análisis que tenemos que ver o tenemos que
llegar a esa conclusión, tenemos que llegar a ese tipo de conclusiones para entender cómo se relaciona o no, para entender dónde estamos parados. ¿Sí? Como les decía hace un rato, nosotros salimos a un mercado donde vamos a intentar posicionarnos con un producto, con una estructura de costos, ¿sí? con algo para nosotros distinto. El mercado nos va a decir si es distinto realmente o si nos vamos a lograr posicionar. Tengamos en cuenta que, no sé si vieron las fuerzas competitivas de Porter, ¿sí? Salimos a un mercado donde tenemos, como les decía, clientes, tenemos proveedores, tenemos potenciales competidores, ¿sí? Tenemos competidores actuales dentro de ese mercado. Bien, entonces, de acuerdo a nuestra estrategia, de acuerdo a nuestra estructura, de acuerdo a estas barreras que comentábamos hace un ratito, vamos a ver realmente el mercado que nos va, dónde vamos a estar parados de acuerdo a lo que nos diga el mercado en respuesta a nuestra decisión. ¿Sí? Muchas veces el análisis es insuficiente o está mal hecho o está mal direccionado, con lo cual también hay consecuencias en ese tipo de decisiones. Pero basándonos, hablando exclusivamente de lo que es el oligopolio, son decisiones estratégicas que vamos a analizar o a tomar en función de uno o pocos rivales. ¿Bien? ¿Cómo puedo yo hacer un pronóstico? ¿Sí? O de cara al futuro, analizar, hacer un pronóstico para los próximos 6 meses, un año, más allá de la estabilidad, más allá del mercado nuestro? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo entonces para tirar un pronóstico, poder predecir lo que va a pasar en el mercado en una estructura como el oligopolio? ¿Puedo o no puedo? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? ¿Poder? Se debería poder hacer un pronóstico, ¿no? ¿Va a ser fácil o difícil? Porque vamos a apuntar, la vamos a pegar el 99% de las veces. Difícilmente, ¿no? Difícilmente creo que le podamos pegar. En un mercado donde no hay una demanda estable, ¿sí? Donde las decisiones a veces no pasan por mí, sino a consecuencia de la decisión que toma un competidor dentro de ese mercado ya establecido. Mucha incertidumbre. Va a manejar mucha incertidumbre, si no va a tener una demanda de mercado estable ese producto que yo vuelque en el mercado. ¿Sí? Entonces, al no depender 100% de las decisiones de mí, ¿sí? Vamos a tener esta incertidumbre, esa es la palabra, ¿no? Esta incertidumbre en el mercado, ¿sí? Respecto a la demanda que yo puedo llegar a proyectar o pronosticar de cara al futuro. Y fíjense que las estadísticas o los pronósticos, ¿sí? Van corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Así que es muy difícil de acá a largo plazo poder hacer un pronóstico. Yo estimaría que no podemos pasar más allá del año, ¿sí? Dentro de lo que es esta estructura del mercado. Bien. Por otro lado, nosotros encontramos, ¿sí? Nos encontramos dentro de esta estructura del mercado donde hay una lucha, ¿sí? Un ida y vuelta, un forcejeo para establecer un precio de un determinado producto. Vamos a encontrar un equilibrio, vamos a establecer un precio del mercado, un precio de equilibrio. Lo vamos a encontrar, pero en un corto plazo, ¿sí? O por un corto plazo, periodo corto de tiempo. Siempre estamos hablando del oligopolio. Siempre estamos hablando de oligopolio. ¿Sí? Y sí, porque está diciendo que las decisiones también dependen de una decisión que tome un tercero, obviamente que siempre va a ser a corto plazo. Exacto. Porque vos vas a ir viendo qué es lo que está haciendo tu competencia o cómo está resultando para poder tomar también tus decisiones de si bajás o no bajás o qué vas a hacer. ¿Sí? Por eso hablamos de decisiones de tipo estratégico. Estamos siempre mirando de riesgo que está haciendo el otro a medida que vamos tomando también nuestras decisiones. ¿Bien? Por lo tanto, en el largo plazo no vamos a ver un equilibrio, lo vamos a ir viendo en el corto y mediano plazo. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, nosotros
nosotros hablamos de esta guerra de precios, ¿sí? Y dentro de esta guerra de precios habíamos visto que se generaba este ida y vuelta, ¿sí? O estas decisiones estratégicas que iban a contemplar ciertas variables o ciertos escenarios, ¿sí? Dentro del pronóstico de escenarios que podemos hacer, está esta teoría o entra esta teoría de juegos, y en particular, yo les había hablado en la clase anterior de lo que se denomina el dilema del prisionero, ¿sí? Que es interesante al momento de tomar ciertas decisiones, ver cómo afecta la decisión mía al otro, a mi rival, mi oponente, ¿sí? Y cómo las decisiones del otro me afectan a mí. ¿Bien? Entonces, hay un ejemplo que es el clásico, y lo van a tener en el libro también, que habla de cómo negocian dos delincuentes con la policía para ver la decisión que toma cada uno al momento de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Confiesan un delito o no lo confiesan? ¿Sí? Entonces, esta teoría de los juegos va a ser una consecuencia de esta interacción o interdependencia de la que estábamos hablando. ¿Bien? Esta interacción, esta interdependencia nos dice que hay dos delincuentes, ¿sí? De los cuales la policía solo puede, sabe que cometieron más delitos de los cuales hoy pueden probar. ¿Sí? Con los delitos que pueden probar, dice que pueden ir a prisión 2 años. ¿Sí? 2 años cada uno por los delitos cometidos y probados. Ahora, si uno de los dos delincuentes confiesa el delito, ¿sí? Confiesa el delito que cometieron en conjunto, ese delincuente queda libre, no cumple pena, y el otro cumple 10 años. ¿Qué pasa? La decisión las toman de manera independiente en cuartos separados, sin saber uno qué va a decir el otro, ¿sí? Sin saber el otro qué va a decir el otro. ¿Bien? Entonces, ese es el dilema del prisionero al momento de confesar. ¿Qué hacer? ¿Sí? Vamos a ver un cuadro. Tenemos el prisionero 1 y tenemos el prisionero 2. ¿Cuáles son las decisiones que pueden tomar ambos? ¿Sí? La primera decisión que pueden tomar ambos, ¿sí? Es la de confesar. Entonces, la primera decisión en conjunto que pueden hacer es confesar. En conjunto digo, sin tener en cuenta uno la decisión que toma el otro. Y la segunda decisión en conjunto que pueden tomar, ¿cuál es? No confesar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El prisionero 1 puede no confesar y el prisionero 2 puede confesar. ¿Bien? O el prisionero 1 puede confesar y el prisionero 2 puede no confesar. ¿Bien? Entonces, la policía le hace la propuesta a ambos. La policía le hace una propuesta a ambos y le dice entonces, si confiesan los dos, van a tener 5 años de prisión. ¿Bien? Vamos con otro cuadro. Esto para el prisionero 1, confiesa o no confiesa. Prisionero 2, confiesa o no confiesa. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta. Dos criminales cometen un crimen, ¿sí? Que está penado por 10 años. Solo tienen pruebas para uno de esos crímenes, con los cuales, ¿sí?
pueden hoy por hoy caer en cana 2 años, nada más. ¿Sí? Si uno confiesa y el otro no, van a estar 10 años en prisión y el otro sale en libertad y viceversa. ¿Bien? Bueno, ¿qué decisión tenemos que tomar acá? Son estas decisiones de tipo estratégica. ¿Cómo las vamos a tomar? Poniéndonos en el lugar del otro. ¿Sí? Más allá de lo que uno quiera, nos tenemos que poner a pensar qué va a hacer el otro. ¿Bien? Y ahí está la parte más entretenida. Bien, si somos el prisionero 1 y el prisionero 2 confiesa, ¿qué va a pasar? El prisionero 1 va a tener 10 años. O sea, ¿qué me conviene hacer básicamente? Ah, ¿Sí? ¿Qué me conviene hacer? Si soy el prisionero 1 y el prisionero 2 confiesa, ¿qué me conviene hacer? ¿Se sabe el prisionero 1 que el prisionero 2 confesar? No, es unilateral eso. Están siendo indagados los dos prisioneros en habitaciones separadas y cada uno tiene que tomar una decisión. Eso. ¿Confesar o no confesar? Pero no puede tomar la decisión en base a saber si el otro confesó o no, porque no sabe. El grado de amistad que tenía. Le conviene que no Había- Le conviene confesar. ¿Por qué? Y porque si él no confiesa, queda en 10 años y el otro sabe. ¿Cómo? Sin saber. Si confiesa, Claro, pues si el 2 confesó sí, y él no sabe, sí. le quedan los 10 años a él. Bien, bueno, vamos cuadro por cuadro. ¿Ok? Si el prisionero 2 confiesa, si yo confieso me dan 5 años y si no confieso me van a dar 10. Bien, si yo confieso me van a dar 5, si no me van a dar 10. Después te lo van a dar 10, por buena conducta, por buen tipo. ¿Sí? Entonces, si confiesa y yo confieso, ¿sí? El prisionero 1 confiesa, 5 cada uno. 5 años cada uno. Sí. Bien. Si confiesa el prisionero 2 y el prisionero 1 no confiesa, ¿cuántos años le van a dar al prisionero 2? 10. Ah, 0. Cero. Claro, ese sale libre. ¿Sí? Y sale libre. El prisionero 2, en este caso, si confiesa y no confesó el prisionero 1, Claro. sale libre. Bien. Sí. Ahora, si somos el prisionero 2 y el prisionero 1 confiesa, ¿qué va a pasar? Y el ahí tenés, Al revés. ahí tenés 10, 0, 10. 0, 10. 0 y 10. Sí. ¿Sí? ¿Y acá qué va a pasar? 2. Ah, los dos Ah, que no confiesa, no confiesa. No Dos. confiesa, no confiesa. Claro. ¿Eh? Tenías razón, dos. ¿Por qué? Porque es 2 años. Si ninguno dice nada, le dan 2 años a cada uno. Pero tú al ¿Por revés. qué? Porque tienen una sola pena de la cual pueden ser culpables. Que es comprobable. Es un sueldo fijo. Es un sueldo fijo, tenés comida todos los días. Y te pagan. Bueno, entonces, si confesamos y no confiesa, ¿sí? Si no confesamos y confiesa, ¿sí? Y si nos quedamos callados, 2 años cada uno. ¿Cuál es la mejor decisión? quedarse callado. Sí, pero depende igual. Depende de cada uno, ¿no? Si te quedas callado y confiesas, son muy bien. Bien. El grado de amistad. El grado de amistad también. Claro. El grado de complicidad que tenga. Acá lo mejor que puede pasar, o la única decisión donde no va a empeorar la situación de cualquiera de los dos al cambiar la decisión ya tomada, va a ser 5 y 5. ¿Sí? No va a cambiar, si salimos cualquiera de los dos que salga de este equilibrio, va a empeorar la posición de los dos. ¿Sí? Si yo salgo de la posición, ¿sí? Si yo salgo de la posición, me van a dar 10 años y entonces en libertad, o al revés. ¿Sí? Entonces va a empeorar mi situación. Cualquier situación distinta a la de confesar, ¿sí? Me va a dejar en una peor posición. No, Sí, pero pero no no confesar te confesar. deja en mejor posición. Son ¿Cómo? 2 años. No confesamos. El no confesar, ambos te dejan en mejor posición. Porque son 2 años y solamente cumplir Claro. con la Y condena no queda como que a vos ya te agarraron con la mano en la masa. Lo otro quedó con que el Estado dudoso. ¿Con qué? Con que está dudoso. No te lo Claro. puedo comprobar.
A ver, si nosotros encontramos que podemos llegar a esta situación, ¿sí? Cualquier otra decisión que tomemos diferente a esta nos va a dejar en peor posición. Si salimos de ese equilibrio, nos va a dejar en peor posición. Acá para cualquiera de los dos. Acá uno de los dos sale beneficiado. Acá uno de los dos sale beneficiado. Si los dos confiesan, cualquier decisión distinta de esta, ¿sí? Va a ser perjudicial para uno de los dos. ¿Bien? Por eso se denomina que este es el equilibrio. Ajá. Bien, cualquier decisión distinta de esta puede ser una situación peor para los dos. Bien, por eso se denomina que este es el equilibrio dentro de este tipo de decisiones, que es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash lo van a encontrar. ¿Sí? Cualquier decisión distinta de esta va a dejar al prisionero 1 y al prisionero 2 en una peor posición que esta. Bien, no va a ser ganancia para ninguno de los dos. Bien, el equilibrio de Nash nos dice, en consecuencia de la teoría de los juegos, cuál es la mejor decisión para, los dos prisioneros. ¿Bien? Que saliendo de ese equilibrio va a ser peor posición. Ese es el equilibrio de Nash. Nash es el de la película de La mente brillante. ¿La vieron? ¿No? Sí. Está bueno. Sí. Está bueno, es un matemático, un crack. Este es el equilibrio de Nash. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que en consecuencia nosotros vamos a estar tomando decisiones donde vamos a buscar, ¿sí? ¿Qué tipo de bien? El propio, el ajeno, el bien conjunto. Si pensamos individualmente, conviene callar. Si pensamos colectivamente, conviene hablar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo o lo que venimos viendo? El conflicto que existe, ¿sí? Entre el bien común y el bien privado. ¿Sí? Que en definitiva no es un conflicto, ¿sí? Es la teoría que habla de un conflicto, pero nosotros siempre vamos a tratar de buscar el bien propio, el bien privado. ¿Sí? Hablando dentro de un mercado, ¿no? Bien. Bien, entonces, no vamos a cambiar la decisión, ¿sí? Porque pasamos a una peor posición de la que estábamos, ¿sí? No podemos lograr una mejor posición. Lo mismo pasa cuando tenemos las decisiones de tipo, cuando estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Que nos hacen tomar una segunda decisión, ¿sí? Nosotros la cambiamos. ¿Sí? ¿Qué es mejor, cambiar o no cambiar la decisión que ya habíamos tomado? ¿Sí? Hay una estadística que te dice que te conviene cambiar la posición, porque si hablamos, por ejemplo, de 3 opciones, tomamos una decisión, nos dan la posibilidad de cambiar la decisión, siempre te conviene cambiarla porque reducís la variable. ¿Sí? Son ese tipo de decisiones, así como esta, que están analizadas estadísticamente. Es el equilibrio de Nash. ¿Sí? Lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Y es consecuencia de esta interacción de la que hablamos en la teoría de los juegos. ¿Bien? ¿Teoría de los juegos. ¿Sí? Este caso en particular de la teoría de los juegos es el dilema del prisionero. ¿Bien? Bueno, hasta acá con este repaso general. Consultas, dudas, estructuras del mercado en particular, después del modelo parcial. Mucho para leer. ¿No dan un trabajo perfecto? Sí, vamos a ver algún trabajo. Quedan 3 semanas, con lo cual vamos a hacer algún trabajo en el medio. Bueno, vemos mañana cómo avanzamos. Sí, clase, no hay clase.
¿Entendiste la teoría? ¿Te das cuenta?